Hola, buenas tardes. Continuando con el Congreso, el 34 Congreso de Comer 2020. Como epónimo lleva la doctora Eda Chávez, a la cual felicitamos y agradecemos por su epónimo. Vamos a continuar con el bloque de Sistema Nervioso Central. Fetal, una imagen vale más que 1000 palabras. Me toca coordinar esta sesión y darles una conferencia también, agradeciendo a todos por su presencia. Vamos a presentar a nuestros participantes, el doctor Carlos Villega. Carlos es médico cirujano especialista del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, fellowship en medicina crítica obstétrica del mismo hospital, hizo perinatología y medicina materno-fetal en el Hospital Universitario de Caracas con sede en la Universidad Central y actualmente es adjunto docente de perinatología del mismo centro. La doctora Patricia Arias es especialista en obstetricia y ginecología en la Universidad de Carabobo, es miembro docente de ese centro de ultrasonido y es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y de ABUN. Y yo soy el doctor Freddy González, les voy a hablar de cerebro fetal normal. Soy especialista en obstetricia y ginecología de la maternidad Concepción Palacio, de la Universidad Central de Venezuela, especialista en alto riesgo obstétrico, coordinador del fellowship de diagnóstico prenatal del Centro Médico Docente de la Realidad. Actualmente estoy desempeñando el cargo de coordinador de los países andinos de FLASOC, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología de Latinoamérica, en la sesión de salud materna. Y represento a dos organizaciones internacionales que Venezuela tiene presencia, que es Ian Donald School y la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Terapéutica Prenatal. En lo que corresponde a mi participación en este congreso, en esta charla, voy a hablarles de cerebro fetal normal, mucho más que biometría. Vamos a recordar que la incidencia del sistema de patología del sistema nervioso central es una patología importante. Se calcula que puede estar entre alrededor de 2 a 4 casos por cada 1000 nacimientos. Estamos en la obligación, nosotros como obstetras tenemos que hacer screening en toda paciente, tanto de bajo como alto riesgo. Y si hacemos bajo riesgo, una evaluación básica a la cual tenemos que respetar perfectamente. Y si tenemos que hacer neurosonografía, una evaluación extendida, tenemos que tener un buen entrenamiento y tratar de utilizar equipos altamente tecnológicos para tratar de usar las herramientas, y con el apoyo 3D, como lo veremos más adelante, podemos utilizar varias cosas. Tenemos que considerar, cuando hablamos del sistema nervioso central, que hay cambios importantes de acuerdo a la gestación y progresa esos cambios en primero, segundo y tercer trimestre. Pero tenemos que familiarizarnos con estos cambios. Tenemos que hacer la evaluación en primer trimestre, en esta ventana de 11 a 13 semanas más 6 días, que es tan importante para todos los obstetras. Tenemos que también hacer evaluación en ese momento. Algunas veces podemos llevar también la evaluación hasta 14, 18 semanas, ya que el hueso craneal es delgado. Evidentemente tenemos que hacer obligatoriamente la evaluación básica de las 20 semanas, donde vamos a hablar un montón de cosas, pero lo que nos compete ahorita es el sistema nervioso central, saber que tenemos la utilidad de usar traductores de diferente frecuencia, traductores vaginales también de diferente frecuencia, utilizar el color Doppler para evaluar vasculatura. La evaluación siempre va a incluir cráneo y columna, y esto nos lo va a decir la doctora Arias, y el uso de la ecografía tridimensional va a ser bien valioso. Esto es un bebecito que de 8 semanas nos puede dar esta imagen que está aquí, que es una imagen quística, que anteriormente nos llamaba muchísimo la atención y nos preocupaba y nos referían esas pacientes como una posibilidad de alguna alteración. Y ecográficamente, pues nos damos cuenta que esta imagen quística no es más que una manifestación ecográfica del desarrollo cerebral de este feto, que nos está dando, por la calidad de la tecnología ecográfica, la imagen de estas estructuras vesiculares, que no son más que estructuras vesiculares completamente normales y a la cual tenemos que darle el valor del conocimiento para saber a qué corresponde. Es así como nosotros tenemos que aprender a evaluar este bebecito en cualquier momento de la gestación, como vemos estas vesículas allí, y no son más que el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que ayudados por la curvatura pontina y la curvatura mesencefálica nos presenta estas manifestaciones ecográficas quísticas, que son completamente normales. Rutinariamente tenemos que evaluar estas estructuras en todos los bebés. Y como les decía, tenemos que acostumbrarnos a evaluarlos en primero, segundo y tercer trimestre. Tenemos que siempre ver los ventrículos laterales, los cuernos anteriores, posteriores, el atrium y en los plexos coroides con su distribución, como lo vemos aquí, y cómo va cambiando a lo largo del embarazo, la cisterna magna
el cabum del septum pelúceo, y todas estas estructuras van siendo orientadas a través de guías internacionales, en este caso del ISUOC, que nos dice cómo tenemos que evaluar este sistema nervioso central en cada momento del embarazo. Así, el ISUOC nos recomienda que tenemos que hacer estos cortes axiales, uno alto transventricular, uno siguiente discretamente en el mismo orden, pero más profundo en el transtalámico, y haciendo una rotación del transductor hacia posterior, vamos a ver el corte transcerebral y debemos incluir columna vertebral. Así nosotros vemos cómo vemos estas tres características aquí, estos tres cortes, y como un corte que lo vamos a usar para biometría, que es el corte transtalámico, no es lo que nos corresponde en esta charla, pero estructuras importantes que no dejamos de evaluar, que es el cabum del septum pelúceo, cada una de las estructuras, los ventrículos y el atrio, las estructuras donde debemos medir el diámetro biparietal, y estructuras como cerebelo y fosa posterior, que son indispensables en nuestra evaluación. Así comenzamos a hacer nuestra evaluación transventricular, que es la más alta, donde comenzamos a ver nuestros ventrículos laterales. Tenemos que ubicar estos ventrículos bien y tratando de usar el uso correcto de las ganancias, las profundidades y los focos, para tratar de no evaluar esto como una imagen econegativa completa y puede ser confundido como una dilatación ventricular muy alta. Tenemos que ver esta pared ventricular que nos hace la diferencia. Y un detalle importante, pues recordar que hay cierta reverberancia en la imagen anterior muy cercano al transductor, que a pesar de la mejoría de los equipos nuevos, tenemos que saber que existe, y que si esto lo estamos viendo, tenemos que rotar este bebecito para tratar de evaluar. También la forma del cráneo debe ser evaluada, porque así como vemos este bebecito que puede tener una forma de un cráneo muy particular, es simplemente un bebé en podálica que nos está dando esta manifestación. ¿Dónde tenemos que medir las estructuras? Esos son estructuras importantes: el cabum del septum pelúceo, el atrium ventricular, ese atrio en donde tenemos que medirlo, y tenemos que usar esta cisura parieto-occipital, que perfectamente la vemos aquí y que tenemos que tratar de ubicar para hacer mediciones correctas. No es más que la idea es tratar de evaluar a este bebé de la mejor forma posible, tratar de utilizar cortes axiales, cortes sagitales, para evaluar correctamente este cráneo de ese efecto y conocer detalles. En el corte transtalámico tenemos que tratar de orientar a este bebé en esta posición bien horizontal, donde vemos el fal cerebri, que nos va a dividir perfectamente ese cerebro de ese feto y nos va a dar este punto de referencia, el cabum del septum pelúceo, que es esta estructura que está por debajo del cuerpo calloso, su relación con tercer ventrículo, y que va a estar separado de las astas anteriores y que nos va a dar una forma de referencia y de anatomía y de bienestar. Tercer ventrículo, cuarto ventrículo, vamos viendo los pedúnculos cerebrales, que sería parte del mesencéfalo, los tálamos, que serían las estructuras que nos van a servir de punto de referencia para la medición del cráneo fetal, la ínsula, que son una de las primeras cisuras que vamos a observar, y por supuesto el cráneo, que tenemos que ver que se vea correctamente en nuestro análisis. Si hacemos un corte transcerebral, fíjense que lo que hacemos es simplemente rotar discretamente hacia posterior, donde recordar que esto es posterior, para tratar de ver el cerebelo, y vamos comenzando a ver estas estructuras. Siempre hay que mantener la visión del cabum del septum pelúceo. Fíjense que lo vemos aquí perfectamente identificado. Vamos a ver el cabum, vamos a orientar cerebelo, vermi cerebeloso, fosa posterior. En esa fosa posterior o cisterna magna vamos a ver los septos aracnoideos, que la doctora Arias nos va a dar un paseo por esa estructura. En esta estructura vamos a medir el pliegue nucal, identificando esa estructura si corresponde a pliegue nucal o marcador, pero son manifestaciones que tenemos que ver. Tenemos que buscar la base del cráneo, saber que podemos evaluar cráneo, fosa hipofisiaria, donde tenemos el tronco del encéfalo, las alas del efenoide, que van a ser base para la formación de este polígono de Willis, y vascularmente recordar que el origen del polígono de Willis va a ser la comunicación de ramas de las carótidas y las vertebrales basilares, que son ramas de la brachiocefálico derecha y de la subclavia y carótida izquierda.
Así nosotros comenzamos a evaluar esto y comenzamos a verlo inclusive desde las 11 semanas, cuando podemos ver con ecografía vaginal cómo el bebé nos da detalle de sus dos carótidas y cómo la formación de ese polígono de Willis tan importante. Y así vamos a verlo más adelante, como vamos viendo entonces no solamente en primer trimestre, sino en segundo trimestre, cómo identificamos perfectamente ese polígono de Willis y vamos a evaluarlo para diferentes estructuras. Saber que el Doppler podemos utilizarlo allí, podemos usar las herramientas, la ampliación, el Power Doppler para ver estos detalles y conocer más detalles de lo que nos está ofreciendo el equipo de ultrasonido. Vemos aquí en la arteria pericallosa que nos ayuda a identificar el bienestar del cuerpo calloso y podemos ver cuando hagamos una evaluación del perfil del bebé, que vamos a ver nariz y vamos a ver otros detalles, podemos insonar allí esa arteria pericallosa. El soporte esquelético con una evaluación de una ecografía tridimensional que nos ayuda a identificar las suturas y el cráneo del feto con sus diferentes huesos, y utilizando la tecnología que ya aprendimos y la manejamos muy bien con obstetricia en la evaluación de nuestros bebés para dar una superficie, una cara a la mamacita, vemos cómo ese mismo equipo nos puede ayudar con ecografía, ya sea vaginal o abdominal, y utilizando diferentes software, diferentes presets que tiene el equipo. Podemos hacer desde ecografía ginecológica tridimensional hasta ecografía obstétrica, no solamente de superficie, sino multiplanar, utilizando estos cortes ortogonales. Y nosotros vamos a colocarnos las manos en la cabeza de esta forma como lo hace este bebé, para tratar de optimizar el recurso, tratar de conocer en detalle nuestro equipamiento para de esa forma ofrecerle a este bebé la mejor evaluación. Y una mejor evaluación, esto fue 2016, cuando tuvimos aquella crisis de Zika. Este bebé lo vemos aquí ecográficamente con unas imágenes muy lindas, pero resulta que su cerebrito tenía una afectación muy importante, así que tenemos que no solamente utilizar la ecografía tridimensional para ver caras, sino también para anatomía. Y así comenzamos a ver estos cortes ortogonales en plano X, Y y Z, y jugando con los botones, la botonera del equipo, podemos nosotros utilizar este corte axial que ahorita está en una caja llamada C de la reconstrucción. Vamos a colocar esta imagen axial del cráneo del feto, tratando de colocar ese fal cerebri lo más horizontal posible y ubicado en relación a los puntos referenciales que tiene el equipo, tratar de utilizar nuestra caja render, tratar de utilizar nuestra línea ROI. Vamos entonces a renderizar y organizar esto, y vemos cómo aquí observamos el cuerpo calloso utilizando desde una ecografía bidimensional básica, sin necesidad de colocar el bebé en corte sagital o coronal, haciendo solamente el equipo nos lleva a una reconstrucción de esto. Así podemos ver en esta misma imagen, tratando de colocar este bebé en este corte horizontal, axial y de la forma más simétrica en relación a los puntos de referencia, colocar el punto de referencia, que aquí ustedes lo ven, este punto que están viendo aquí, colocarlo en el cabo del septum pelúceo, para de esa forma nosotros obtener esta imagen del cuerpo calloso en un corte sagital, organizarlo, colocarlo y jugar con la variación, los ejes, y obtener resultados. Así nosotros tenemos imágenes cada vez más detalladas, y si utilizamos la reconstrucción renderizada de la caja ROI que estamos haciendo aquí, que no tengo que tener una imagen grande, sino solamente lo que me interesa. En este caso me interesa solamente conocer el bienestar de este cuerpo calloso, y así como el equipo nos puede llegar a un detalle mucho más importante, que es la observación de este cuerpo calloso de una forma más delicada. Cada vez estamos viendo cómo la tecnología nos está ayudando a hacer diagnóstico. Este es un trabajo de ahorita julio del 2020 del ultrasound de obstetricia y ginecología, donde en China están haciendo un software utilizando inteligencia artificial, donde han introducido un montón de imágenes al equipo software, y el equipo software, cuando le colocamos la imagen nuestra, nos identifica o nos puede ayudar a identificar qué feto puede tener un cráneo normal o anormal, y de esa forma disminuir los falsos positivos o negativos. Es una forma como tratar de hacer un screening general que nos ayude a la tecnología, y a ese bebé referirlo a una unidad más específica. Ecográficamente podemos hacer muchas cosas
podemos evaluar las órbitas del bebé, los movimientos oculares, eso nos ayuda a saber también del bienestar neurológico de ese bebé y vamos a conocer estructuras. Solamente para terminar, esta es una embrioscopia que hicimos junto con Carlos Bermúdez. Es un bebecito que a las 10 semanas le había visto una hemiencefalia, una sospecha de un defecto alto a nivel de cráneo de bebé. Efectivamente, era un bebecito que confirmamos, esto está publicado en el Journal de Obstetricia de Ultrasonido, y confirmamos efectivamente. Entonces lo que les quiero decir es que tenemos que tratar de utilizar la tecnología lo mejor que podamos, utilizando las herramientas lo mejor posible para tratar de obtener nuestros resultados óptimos y tratar de hacer un diagnóstico con el mayor detalle posible y con la mejor precisión posible. Ahí está mi correo electrónico. Yo les doy muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar con las dos conferencias seguidas y vamos a ver si al final del bloque podemos contestar algunas preguntas y respuestas que es importante que la hagamos ir sabiendo. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido un placer para mí continuar con ustedes.